Hola, me llamo Mia Bella Braiki. Nací y crecí en Salt Lake City, Utah. Crecí en una familia pequeña. Mis padres, mi hermano y yo crecimos justo en el corazón de Salt Lake y Sugar House. Una pequeña comunidad era más o menos la definición de mi infancia. Cuando tenía unos 10 años, empecé a sentirme un poco enferma todo el tiempo, así que fui al hospital el 25 de mayo y 4 meses antes mi salud ya estaba bastante deteriorada. En un momento dado me diagnosticaron erróneamente de salmonela. Durante una consulta médica en Ensley mientras me sentía extremadamente enferma, me dijeron que tenía un virus. A pesar de todos esos exámenes, los médicos no pudieron identificar con precisión la causa de mi enfermedad. Llegué a un punto en mayo en el que me encontraba tendida en el suelo del baño, vomitando cada 3 minutos. Decidimos dirigirnos a la enfermería de la tienda. La idea era simplemente tomar algunos líquidos y volver a casa, pero en realidad necesitaba rehidratarme porque lo que estaba claro era que tenía un virus de la gripe, como me habían dicho durante meses. Entonces dijimos, bueno, está bien, necesito algo de líquido, debería sentirme mejor. Llegamos allí, me trajeron de vuelta e intentaron ponerme una vía intravenosa. Me pincharon 9 veces en diferentes lugares y no pudieron colocar ninguna porque estaba muy deshidratada. Como no lograban conseguir una vía, me enviaron a urgencias, donde tenían un equipo especializado en colocar vías intravenosas en personas con venas más difíciles. Ese equipo logró colocar la vía intravenosa en el primer intento e inmediatamente comenzaron a rehidratar mi cuerpo con líquidos. Crecer en una comunidad pequeña, como he mencionado, define mi infancia. Mi padre era muy amigo de un par de enfermeras. Cuando entró en urgencias dijo, «Mi nombre es Dr. Ricky. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que le pasa a mi hija». Así que lo escucharon y creyeron en su palabra. Al final, eso resultó en un pequeño contratiempo para mí, ya que me administraron la cantidad de líquidos que él indicó. Solo para aclarar, cuando llegamos a urgencias, nos dijeron que estaba muy deshidratada y necesitaba recibir muchos líquidos. Sin embargo, esa era la única información proporcionada. La idea era hidratarme y luego irnos. Así que estaba en urgencias. Los líquidos se estaban agotando. Pero a medida que se dan cuenta de que mi condición no mejoraba, sino que en realidad empeoraba con la cantidad creciente de líquidos, la situación se complicó. Honestamente, no había mejoría, solo un empeoramiento progresivo. Estaban haciendo todas esas pruebas. Escucharon mi corazón y se dieron cuenta de que mi corazón no latía con normalidad. Estaba completamente fuera de control, latiendo de forma aleatoria. Así que llevaron a cabo un ecocardiograma, que es como un escáner, y miraron mi corazón y se dieron cuenta de que mi corazón apenas latía, apenas expulsaba sangre, estaba mal. Decidieron que necesitaban realizar un pequeño procedimiento en el que electrocutarían mi corazón con un alambre. Fue a lo que tuvieron que someterme, pero cogieron un pequeño cable de mi arteria carótida e iban a electrocutarlo con un poco de electricidad para ver si eso restablecía el ritmo eléctrico correcto en el corazón. Desde mi punto de vista, no tenía ni idea del pánico que todos los demás estaban experimentando. Lo que realmente pasaba fuera de mi habitación era como si las enfermeras apartaran a mi padre y le dijeran, «Tienes que traer a tu esposa aquí ahora mismo». Esto no es algo insignificante. Las enfermeras no sabían muy bien cómo comunicarles a mis padres que, en esencia, mi estado era crítico y que si no lograban que mi corazón latiera normalmente, las consecuencias serían graves. A pesar de eso, mi padre no lo comprendía completamente, pero aún así llamó a mi madre. Llegó mi madre. Recuerdo que mi madre ya estaba allí. Los dos estaban a mi lado cuando comenzaron el procedimiento y todo salió bien. Lo completaron con éxito. Lograron colocar un cable en mi obstruida arteria y darle una descarga a mi corazón. Aunque le dieron un impulso adicional al órgano, no se obtuvo ningún resultado lo suficientemente positivo según los médicos. No me sentía lo bastante cómoda como para ser intubada, pero me ingresaron en el hospital, mantuvieron mi ánimo y me pusieron en una habitación de la UCI.
Y fue alrededor de 4 horas después cuando, según mis padres, escucharon un código. Levantaron la vista y había una enfermera parada en la puerta llorando, mirándolos. Y cuando mi padre hizo contacto visual con la enfermera simplemente dijo: «Tienes que venir ahora mismo». Mi padre dice que cuando llegó, vio a un hombre grande golpeando el pecho de su pequeña y no supo cómo responder porque su instinto era protegerme. Pero sabía que su cerebro era más inteligente que eso. Lo que finalmente sucedió es que mi padre comenzó a saltar arriba y abajo, saliendo de la habitación y dando saltos frenéticos. Las enfermeras intentaban ayudarlo y él exclamaba: «No, por favor», decía, «no me toques, no intervendré, no me toques». Los que estaban con mi padre también saltaban, llenos de terror. Mi madre lloraba y yo estaba acostada en la cama recibiendo reanimación cardiopulmonar. A pesar de que me hicieron reanimación cardiopulmonar durante 65 minutos y estuve intubada todo el tiempo. No sabían si tenía muerte cerebral o no porque no respondía y me mantuvieron en soporte vital. Al final me conectaron a un monitor cardíaco ECMO. Mi corazón no latía, pero eso era todo lo que se podía ver. Por lo demás, estaba perfectamente sana, como si no pudieran entender por qué mi corazón se paró y se negó a empezar de nuevo. No lo entendían. A pesar de ello, debido al trauma que mi cuerpo sufrió durante el paro cardíaco, los médicos decidieron que mi única opción era un trasplante de corazón. Los médicos no estaban seguros de si sería lo suficientemente fuerte como para pasarme de una máquina a otra. Básicamente decían: «Tiene que hacerse un trasplante de corazón antes de que acabe esta semana y media, o de lo contrario tendremos que quitarle el soporte vital e intentar ponerla en otro soporte vital». Pero no queremos intentarlo porque sabemos que no va a funcionar y sabemos que no es lo suficientemente fuerte. En primer lugar, conseguir que me pusieran en lo más alto de la lista era algo difícil. Hubo un momento divino cuando alguien debía decidir si había sufrido muerte cerebral, si era la candidata adecuada y, esencialmente, si calificaba para ser incluida en la lista de donantes. Para ser registrado en la lista de órganos, debía considerarse un receptor viable con posibilidades positivas de éxito, supervivencia y prosperidad después del trasplante. Por lo tanto, si eres una persona con bajas probabilidades de sobrevivir después de la cirugía, ni siquiera te considerarán para la lista, ya que no quieren desperdiciar órganos. Inicialmente, la persona encargada de mi evaluación me catalogó como una candidata inviable. Durante la prueba, me pidieron que abriera los ojos y apretara la mano, pero no pude hacerlo. También fallé en varias otras pruebas. Es importante destacar que esto ocurrió mientras aún estaba bajo una fuerte medicación y, esencialmente, en un coma inducido médicamente. Pero mi respuesta fue insuficiente, lo que llevó a que me consideraran un candidato no viable. La persona que me evaluaba estaba saliendo de la habitación con ese diagnóstico. Fue entonces cuando mi padre corrió hacia él y le dijo: «Espera, por favor, espera». Se dio la vuelta y me gritó al oído mientras yacía en la cama. Mi padre me decía: «Mía, soy tu padre. Tienes que abrir los ojos ahora mismo». Lo hizo con gran intensidad y abrí los ojos. Miré a mi padre, le apreté las manos e inmediatamente me volví a dormir. Mi padre dice que vio al hombre tachar lo que había escrito, escribir algo nuevo y salir de la habitación. Aproximadamente 1 hora y media después, a mis padres les dijeron que había cumplido los requisitos y que habían aprobado que me pusieran en la lista, pero que debía atravesar una pequeña transición. Es como el contexto de lo que me llevó hasta allí. En ese momento estaba en coma esperando un trasplante de corazón, y es en ese estado donde recuerdo lo que sucedió en mi SM. Y creo que eso fue lo que ocurrió cuando mi corazón experimentó un paro cardíaco, cuando empezaron a practicarme reanimación cardiopulmonar durante 1 semana y media. La mitad de ese tiempo estaba en soporte vital. Estaba en un estado de limbo, al borde de un precipicio todo el tiempo. No puedo decir dónde estaba ese precipicio. No era un lugar en la tierra, pero era hermoso. El acantilado era muy alto. Lo mejor con lo que puedo compararlo son las vibraciones de los acantilados de Moher. Tenía los pies colgando por el borde del acantilado, como si estuvieran suspendidos en el aire.
Estaba sentada en el suelo y recuerdo haber permanecido allí durante lo que parecían años. El tiempo no existía en ese plano, así que no me preocupaba. No estaba pensando en ello, ni siquiera era un concepto que cruzara por mi mente. La experiencia simplemente existía desde siempre. Me sentía tan tranquila y creo que hasta el día de hoy, inconscientemente, mi alma, mi espíritu y mi cuerpo intentan volver a esa sensación con frecuencia. Es como un estado de pura plenitud. Cuando estaba sentada en ese acantilado, era yo misma, pero también era exactamente igual a todo lo que me rodeaba, no solo como letreros. Era como si estuviéramos hechos de la misma esencia, compartiendo el mismo campo de juego con el césped en el que estaba sentada y el aire que respiraba. Todo era uno. Todos éramos uno. Lo era una conexión, era como la paz verdadera. Mientras estaba sentada al borde de ese acantilado con los pies colgando, observé lo que solo puedo describir como una puesta de sol. Pero no era una puesta de sol como la que podemos ver aquí en la Tierra. Lo que estaba viendo era una bola de energía viva que respiraba. Es lo más hermoso que he visto en mi vida. Era una luz blanca brillante, era colorida, pero no era cegadora. Era lo más brillante que había visto en mi vida. No tenía rostro, era literalmente una energía viva, palpitante y que respiraba, y debajo del acantilado había un océano. No volví a ver tierra, veía el mar abierto, había seres en el fondo del precipicio esperándome, pero no de una manera que sugiriera que me estaban aguardando activamente, simplemente estaban ahí. Y me gustaría poder explicar qué aspecto tenían, pero no puedo. Era como si ni siquiera tuvieran cuerpos, como si fueran espíritus, pero me dijeron que si saltaba por el precipicio, me atraparían y estaría a salvo. No me haría daño. Se hizo hincapié en que, si elegía unirme a ellos, todo estaría bien, como si estuviera en un estado óptimo, pero al mismo tiempo se enfatizó de igual manera que no debía venir hasta que me sintiera preparada. Me aseguraron que esperarían pacientemente y que no me apurarían. Estarían allí el tiempo que fuera necesario. No había absolutamente ninguna prisa. Se destacó tanto la opción de quedarme exactamente donde estaba como la de ir con ellos. Me comunicaron que, básicamente, si decidía unirme a ellos, me llevarían al orbe. Recuerdo haber pensado, sí, eventualmente llegaré allí. Por ahora estoy disfrutando de mi tiempo aquí. Voy a prolongar mi estancia un poco más, porque también disfruto de estar aquí arriba. Por si no ha quedado claro, había simplemente un acantilado detrás de mí, con un césped abierto y una escena como un campo con césped, flores y algunos árboles, generando vibraciones de un bosque. Y aún no lo he dicho, pero detrás de mí había un cobertizo. Entré en el cobertizo y recuerdo que no me gustó estar ahí, y por eso no volví a entrar. No tenía un aspecto aterrador, definitivamente no parecía encajar en el paisaje celestial en el que me encontraba. Era como un recordatorio abrupto de la humanidad mientras se encontraba en ese campo celestial, una representación de la mortalidad. Causaba una sensación de hundimiento. Suena fuerte, pero había una energía a su alrededor que transmitía la humanidad y la carga energética que viene con el ser humano, con tener un cuerpo físico y estar limitado físicamente en ciertos lugares, como la energía genuina de la experiencia humana. Se sentía como si estuviera cerca de ese cobertizo. Al entrar, noté que las paredes estaban grabadas con nombres. Era triste porque había miles de nombres. Y cuando digo triste, no me refiero a una tristeza convencional, me refiero a mi pesada energía melancólica que estaba ahí. Es importante reconocerlo porque hay sentimientos de pérdida que lo acompañan y en realidad, los sentimientos inherentes a la experiencia humana son, de hecho, intensos. Ser humano es brutal. Recuerdo estar allí, sintiéndome como si acabara de llegar. No disfruté nada de estar allí, así que me fui rápidamente y pasé el resto del tiempo al borde del precipicio. Fue en ese lugar donde vi, literalmente, toda mi experiencia mientras estaba allí, todo lo que sentí perdurar cuando reuní esos recuerdos. Le compartí a mi padre que su reacción en cierto modo solidificó mi confianza en mi relato.
Me habló de cuando aún estaba en soporte vital y ni siquiera estaban seguros de si estaba consciente. No sabían si tenía muerte cerebral o no. Fue cuando las cosas estaban muy mal. Había una mujer, una bruja extremadamente poderosa y que leía la energía, indudablemente una bruja psíquica. Vino a visitarme mientras estaba en el hospital. Yo aún estaba en coma. Es amiga de mis padres. Se sentó ahí y me sujetó la planta de los pies, y cuando volvió a salir, se lo contó a mis padres. Les dijo que yo estaba sentada, que estaba en otro plano, que estaba en otro plano y que mi cerebro estaba bien. Era como si yo siguiera ahí, que la hija sigue ahí, pero está en otro plano, está en otro mundo y está pasando el rato junto a un cuerpo de agua y se siente muy tranquila, pero no sabe si quiere quedarse o irse. Y necesita algo de confianza, necesita algo de afirmación, necesita escuchar que queréis que se quede con nosotros. Es así de fácil. Una aclaración de ella realmente fue lo que me hizo sentir tan segura de mi historia. Esa fue mi experiencia cercana a la muerte. Después de que esa mujer se fuera y compartiera todas esas cosas con mis padres, quienes, por supuesto, habían estado a mi lado todo el tiempo anterior, no se movieron. Sin embargo, la verdad es que dieron un paso adelante y dijeron, bueno, incluso podríamos comenzar a considerar la idea de que no está bien. Por ejemplo, tenemos que decirle que está bien. Por ejemplo, empezaron a insistir mucho en eso. Por ejemplo, tenemos que decirle cuánto la necesitamos. Tenemos que decirle que tiene que luchar. Y es tan cierto. Recuerdo haber pensado, la verdad es que no lo sé. Por ejemplo, no sé si quiero quedarme, no sé si quiero irme. Me gustaba tener la opción de elegir y dije, espera. Y solo recuerdo eso. Entonces, más o menos, eso es. Así es más o menos cómo terminó todo. No recuerdo exactamente cómo fue el final. Hay personas que cuentan historias sobre estar en coma, y yo, ciertamente, lo experimenté. Recuerdo que en un momento pensé que era un bebé en la cuna. Mi cerebro intentaba situar mi cuerpo en el espacio y entender qué estaba sucediendo. Escuchaba todo lo que me rodeaba, pero no podía abrir los ojos. Recuerdo literalmente que me gritaban que abriera los ojos, pero no podía abrirlos. Recuerdo haber llorado, gritado y estar tan confundida y molesta. Y luego, cuando por fin pude abrir los ojos y escuchar que me habían hecho un trasplante de corazón, sentía como si mi vida hubiera cambiado por completo, para siempre. En realidad, mi trasplante de corazón fue solo el principio. Como he dicho, mis pulmones colapsaron 2 veces después, mis riñones fallaron. Tuve que aprender de nuevo a caminar, hablar, tragar, beber líquidos y comer. También tuve que volver a aprender a escribir. Durante mucho tiempo, me resultó difícil aceptar cómo me sucedió lo que me sucedió. Estuve atrapada en esa mentalidad de ¿por qué yo? Fue entonces, cuando las cosas empezaron a mejorar, que empecé a recordar mi ECM. No sé, desearía poder regresar y experimentar esa sensación una vez más, ya que parecía ser el sentido de la vida. Pero lo mejor que puedo hacer es vivir y esforzarme por vivir a través del amor y la aceptación. En mi opinión personal, es la única manera de acercarme lo más posible a esa sensación. Hago todo lo posible, porque cuando vivo a través del amor, abordo cada experiencia y situación con amor y veo a cada persona con amor. Trato de comprender todos los aspectos de cada situación y de cada persona. Y cuando realmente te comprometes a hacerlo, a asumir responsabilidad por ello, creo que comienzas a ver cambios en la forma en que experimentas y percibes la vida.